Bueno, Sin miedo a las palabras es un libro que salió este año. Creo que es el libro más personal que tengo. Me costó mucho trabajo escribirlo porque hablo de gente que quiero mucho. Lo que empecé a escribirlo en realidad hace como 4 años con la idea de publicar los mejores consejos que me han dado como en momentos de crisis. Todo el mundo los tiene, ¿no? En este caso, específicamente de guiones o de literatura, al momento de escribir o de publicar, o al momento de tener algún problema en alguna producción, no lo sé. Y entonces han existido personas muy valiosas de todos los ámbitos, productores, editores, otros escritores, pues que con sus consejos en cierta forma salvaron mi carrera, ¿no? Y, y nació a partir de que doy clases, me gusta mucho dar clases cuando tengo tiempo libre, me gusta mucho asesorar proyectos y también soy titular de materias como novela y guión en algunas universidades de escritores. Y pensando en ellos, justamente en mis alumnos dije, no, o sea, yo tengo que sacar algo que también les quede a ellos y que les ayude en ese tipo de momentos, porque cuando estamos en la escuela, pues por lo general es algo más técnico y no te dicen consejos de este tipo, ¿no? Que son como para sobrevivir en la carrera, ¿no? ¿Cómo le hago para editar o cómo le hago para irme a concursos o cómo le hago para irme a festivales o cómo empiezas, ¿no? Así esto, ¿qué haces? Tengo una novela y luego, ¿qué haces con ella, no? Entonces, por eso empecé a escribir Sin miedo a las palabras y detonó porque yo ya tenía algunas ideas escritas, pero Ramón Córdoba, que fue mi editor en Alfaguara, y además con su editorial que se llamaba Ostraco, falleció en el momento en el que yo estaba presentando una película mía en Hollywood que se llama Nightmare Cinema, el mismo día. Entonces es una especie como de homenaje a él y a mucha gente que pues con sus enseñanzas me brindaron fe y esperanza y muy buenos consejos para transitar pues en este mundo del arte. La vida de los muertos, que es este que tengo por acá, igual es de editorial de otro tipo, eh, que es el que estabas comentando, ¿no? La verdad es que siempre me ha gustado escribir terror. Creo que el terror es el género más divertido y el más bello del mundo a la vez. Y creo que es porque desde chica me di cuenta que el terror se va contigo. O sea, el terror para mí, el terror, el thriller, la novela negra y todos estos géneros que están pues vinculados en cierta forma, terminas de leerlos y se van contigo. Cierras el libro y si el libro de alguna forma te llegó, o sea, no nada más te inquietó, ¿no? Sino de alguna forma te llegó, no importa la edad, sientes que está contigo y entonces empiezas a pensar, híjole, ¿qué tal que voy al baño? Y pues qué tal que me aparece algo por ahí, o en la noche, ¿no? Que vas prendiendo las luces, porque el miedo es algo universal, todos lo sentimos, aquí y en China. Y al comprender eso muy pequeña dije, no, yo sí quiero quitarle el sueño a la gente. O sea, había escritores de terror que ya me lo quitaban, como Richard Matheson o Peter Straub, etcétera, ¿no? Muchísimos escritores o mexicanos como Carlos Fuentes. Entonces, yo quería hacer lo mismo, quería quitarle el sueño a la gente y yo comprendí desde muy chica que iba a ser complicado porque pues yo no tengo familiares escritores, ¿no? No tenía a dónde dirigirme, no tenía forma de estudiar como literatura o letras, no sabía ni qué se estudiaba pues para escribir, ¿no? Ni cómo publicar menos, ¿no? Entonces, en realidad, mi entrenamiento, por decirlo de alguna forma, fue ver muchísimo cine de terror, leer todo lo que me llegaba a las manos e ir aprendiendo a partir de ahí, y ya después estudiar, ¿no? pero, pero por eso empecé a escribir así y de hecho, y vinculándolo un poco a lo que dices de la vida de los muertos, de la novela que salió a inicios de este año, es algo así, el personaje principal me gusta mucho, se llama Sebastián, y me identifico muchísimo con él porque pues es alguien que quiere escribir la vida de los muertos, porque en este caso él escribe la vida de sus amigos, los muertos, porque son los únicos que ve, no puede ver a los humanos, solo ve a los fantasmas, pero están desapareciendo y si desaparecen, pues se van sus amigos y además se van a un limbo que nadie conoce y tienen muchísimo miedo de irse. Entonces él, para que la gente los recuerde o alguien los recuerde, al estar en letras, en alguna historia, quedan en este plano todavía un poquito más, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho la vida de los muertos, porque hay algo como muy profundo
desde la identificación que tengo con este personaje protagónico, que además es un libro un poco más enfocado hacia lectura adolescente, como un poco terror adolescente, ¿no? Como del primer amor, que también tiene que ver con el terror y con estos horrores que vive Sebastián, y el hecho de no hallarse en ningún lado. O sea, no se halla con los humanos, no se halla con los muertos. Es una onda de que nadie lo entiende y pues la verdad en la adolescencia te sientes un poquito así, y luego de grande también, ¿no? Entonces, es un libro al que le tengo pues mucho cariño por eso. Además salió en España primero. Salió hace 10 años en España con el título de Ámame más, pero la verdad no tuvo como difusión ni pasó nada con el libro. Entonces, cuando me dijeron de otro tipo, que si tenía una novela que fuera dirigida a adolescentes y que tuviera que ver con el terror, pues por supuesto me acordé, le hicimos ajustes, cambió el título y pues ya, quedó así. Pues es que Día de Muertos es algo muy mexicano, lo acabas de decir, ¿no? Es algo que con lo que todos vivimos, todos ponemos nuestro altar o por lo menos sabemos de qué va, festejamos a la muerte, bailamos con ella. Es algo muy mexicano, de hecho, pues México es el país que más consume terror en el mundo, ¿no? Y, y mi familia pues es muy mexicana, entonces mi mamá se iba a poner el altar de muertos y se me hace divertidísimo lo de las calaveritas de chocolate, todo lo de las calaveras y el terror siempre se me ha hecho muy divertido. A mi abuelita le gustaba mucho asustarnos, yo creo que ella fue la que me introdujo en esto de asustar y siempre la veía riéndose. Entonces yo decía, claro, esto es para mí, ¿no? Y pues vivir en esta casa embrujada, la verdad es que yo creo que influyó muchísimo en todo lo que hago. Yo creo que si no hubiera vivido ahí, que a lo mejor no escribiría terror, quién sabe, ¿no? Eso fue lo principal, vivir en este lugar que de verdad pasaban cosas irreales, ¿no? Entonces, me encanta esta fecha porque además me gusta muchísimo todavía disfrazarme. Digo, mi hijo ya está grande, ya tiene 16 años, ya no quiere ir a pedir calaverita conmigo, pero ahorita tengo una sobrina de 2 años que me voy a llevar a pedir calaverita porque es una tradición, yo creo, padrísima que no se debe perder. No importa lo que suceda con las redes sociales o con la tecnología o lo que sea, yo creo que eso es algo que no se debe perder y es una fiesta, es una gran fiesta. Como te comentaba en el chat, pues para mí es la favorita del año, porque es muy divertida, porque me puedo disfrazar. Tengo mi disfraz de Katrina y tengo mi disfraz de Leatherface y tengo muchos disfraces así, y me gusta irme a Coyoacán a ver la fiesta que hace la gente alrededor de todo esto, a ver las ofrendas de todo el mundo. Y bueno, es la época en la que estoy más ocupada. Entonces, por ejemplo, el 2 de noviembre tengo una plática, una charla de terror. Después, el 4, voy a presentar mi nueva novela, que es esta. Ellos vienen de noche en Cuernavaca, con la editorial Lengua de Diablo. Y después el 6 también, y después viene el Festival Feratum, en el que también ando ahí de jurado y de organizando la residencia de guión de terror junto con Miguel Ángel Marín, que es el director del festival, y luego me voy a Jalapa y no voy a parar hasta el 19 de diciembre. O sea, llevo ya un ritmo así desde hace un par de meses y termina en diciembre y luego un poco ya se va tranquilizando todo, pero me encanta andar así porque voy conociendo tradiciones de otros lados y gente de otros lados. Acabo de regresar de Guadalajara, de Tijuana, y en el Inter pues estuve en la FIL del Zócalo. O sea, estoy muy agradecida con los Días de Muertos y Halloween, con todos los monstruos, con todas las criaturas que salen y con toda la gente que todavía se disfraza y cree en todo eso, ¿no? Yo creo mucho en todo eso. El silencio de todos los muertos lo escribí hace un poquito más, hace como 4 años, y hace 2 años ganó el concurso de Se Busca Escritor de Editorial de Otro Tipo. Por eso conocí a la editorial. Es un libro, eh, sí es un poco más adulto, que está dividido en capítulos desde el punto de vista de cada uno de los personajes. Entonces es una familia que vive en la casa más embrujada de la Ciudad de México, que sí existe. Está ubicada en la época de los 80 y si tú lo buscas en Google, sí existe la dirección, es Domingo González número 10, en la colonia Los Reyes Culhuacán, que fue donde yo viví. Eh, Vivimos ahí 20 años y la verdad es que lo escribí porque me daba mucha risa que están en el cine y vamos a ver una película de casas embrujadas y dicen, bueno, pero ¿por qué la familia no se va? Y en la realidad
si te pasan cosas, no puedes dejar tus cosas ahí y salir corriendo, ¿no? O sea, te quedas a vivir ahí, ¿no? Si piensas que algo sucede en tu casa, no te vas de ahí, ¿no? Entonces, bueno, la base de esta historia es, la protagonista es Alex, que es una niña que después vemos con el paso del tiempo, lo seguimos durante 10 años de las vidas de estos personajes que llegan a esta casa y está su hermanito y está su mamá que tiene un cuadro de maltrato muy fuerte por parte de su papá. Entonces es el conflicto que los niños viven al llegar a este lugar terrorífico donde pasan cosas horribles, donde están solos, completamente solos, la gente los va abandonando y su mamá y su papá pues tienen un conflicto aparte, ¿no? Entonces vamos conociendo la vida sobre todo de Alex, de esta niña que es como muy avispada y es traviesa y por lo mismo pues no le creen, ¿no? Es que es muy fácil no creerle a los niños, ¿no? Pero ellos están sufriendo realmente todo lo que está pasando en esta casa del silencio. Y es una historia que también disfruté muchísimo escribir, porque es una época en la que yo viví, en los 80, tiene muchísima investigación, escribí una línea de tiempo aparte, en donde vienen sucesos que sí pasaron en la realidad, por ejemplo, cuando se quemó la Cineteca Nacional, un poco después, ya cuando está grande, ya cuando va a terminar la novela, cuando matan a Colosio, por ejemplo, o sea, tiene esta línea de tiempo, incluso con los programas y con las películas, porque ella es adicta al terror. O sea, lo que más le gusta en el mundo es asustar. Y entonces le divierte muchísimo, ¿no? Tiene su club de cazafantasmas, incluso con sus amigas y demás. Entonces, es una novela, yo creo que puede ser melancólica y entrañable para los que vivimos en esa época, los que fuimos niños en esa época, pero también para los que no lo fueron, que lo pueden entender muy bien, ¿no? El sentimiento de ser niño y que nadie te crea nada, ¿no? Creo que es una novela que tiene mucho que ver con el sacrificio y con la familia, también con el primer amor, pero es un primer amor, como dices, mucho más gótico. Algo que sucede en medio de panteones y de fantasmas y de exorcismos, de todas estas situaciones en donde de verdad ellos tratan de salir y no pueden, ¿no? Es como si estuvieran ahí atados. También es una historia de mucho sacrificio. Y, y me encanta, o sea, porque tiene muchas cosas de mi infancia que usé para eso, ¿no? Yo tengo un hermano menor, bueno, tengo dos, pero utilicé ciertos gags que teníamos de chicos que siempre me daban mucha risa, que los adapté a la novela, pues porque son gags muy locales, todo el mundo los tiene con su familia, entonces los adapté a la novela para que funcionaran dentro de esta historia que es 100% terror. Primero fueron los libros. Mi primer libro salió publicado cuando tenía 18 años y se llamó La calle de las brujas, que era un poco de fantasía, ya hacia el terror, pero más fantasía. Y así seguí publicando y todo, trabajando mucho hasta que hace 20 años estudié guión y mi primer guión era horrible, pero estaba basada en una novela que escribí, que también es horrible. Entonces no es inédita la novela, pero me funcionó mucho como ejercicio y aprendí a escribir guiones. El primer guión que escribí de una manera un poco más profesional fue uno que se llamó Será por eso, eh, que me llamó Juan Carlos Rulfo, el hijo de Juan Rulfo, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tú que escribes terror, ¿por qué no me escribes un corto documental para filmarlo? La productora era Patricia Bernal y Guillermo Arriaga, y yo estaba alucinada porque además Juan Rulfo es pues mi escritor favorito, ¿no? Y que le he hecho de que su hijo me llamara y para escribir terror. Y ese fue el primer guión que me filmaron. Será por eso. Por ahí anda en YouTube. Y quedó muy padre porque fue filmado en Chapultepec, Palacio Nacional, y en estos lugares súper mágicos que a mí me encantan de la Ciudad de México. Entonces, eso tiene ya como 20 años. Primero fue la literatura, pero la verdad es que empecé adaptando mis propias novelas. Suspiro Azul fue también de las primeras que adapté. Se iba a hacer la película, al final de cuentas no se hizo, como sucede con millones de producciones en México, pero yo no lo sabía. Pero seguí escribiendo muchísimo, seguí adaptando las novelas y seguí escribiendo. Ya pude adaptarme un poco más al formato de guión y me di cuenta que había historias que eran mucho más visuales, que podía hacerlas directo en guión, o sea, no tenía que hacerlas adaptadas de mis novelas, entonces ya empezaban a salir
guiones originales y a partir de esta primera oportunidad que me dieron para filmar, para escribir este corto documental, pues empezaron a salir otras tantas, ¿no? En Televisa, por ejemplo, con Alfredo Gurrola, que es con la persona con la que más he trabajado, yo creo, este director mítico de La Hora Marcada y de Llámenme Mike. Y, y así pues seguí adaptando mis historias y escribiéndolas, ¿no? Después me aventé a hacer dos largometrajes dirigidos por mí, Están aquí y El Escondite, que están pues divertidos, es lo que puedo decir, pero fueron también un gran aprendizaje y esos también fueron guiones originales. Entonces, pues bajo todo este entrenamiento, por decirlo de alguna manera, toda esta capacitación, empecé a escribir al paralelo guiones, novelas, y las novelas que ya tenía que eran más visuales, pude adaptarlas. Pero la verdad es que no he podido hacerlo con todas, es complicadísimo. Hay unas que son muy oníricas y entonces es difícil. Por ejemplo, El silencio de todos los muertos, ahorita ya está para ser filmada por videocine y va a estar muy padre. Nada más que esa yo no la quise escribir. O sea, porque es una novela que quiero mucho y de pronto cuando le tienes que cortarle cosas y tienes que adaptarle cosas es inevitable. Y a mí me dolía hacer eso y dije, no, creo que con esta novela conviene que la adapte a alguien más porque a mí me va a ser complicado. Entonces he aprendido también a dejar ir las historias. Hay cosas que puedo y no puedo adaptar y eso también está padre. Sí, yo creo que es súper importante especializarse. Es súper importante estudiar. Porque parece ahora muy fácil con las aplicaciones que hay, con la inteligencia artificial. Dices, ay, pues me voy a echar un libro, ¿no? O sea, está facilísimo hacer un guión. Hace poquito alguien me dijo, ay, a mí me dieron una idea muy buena, empezamos a escribir el guión y luego dije, esto está muy fácil, yo lo puedo hacer solo. Y dije, no, y gracias a eso después, a mí me ha tocado ser jurado de muchísimos festivales mundiales, ¿no? De guión, de terror o de cualquier género. Y me he dado cuenta que hace falta capacitación, que hace falta que la gente de verdad estudie, porque no es nada más saberse el formato, es también saber en qué momento van el jumpscare, en qué momento va el punto de giro, no, sin importar el género, ¿no? Entonces no es nada más eso. Las novelas pasa exactamente lo mismo. Son pocos los genios, o sea, sí existen los genios, pero no todos somos uno, entonces hay que estudiarle muchísimo. Yo la verdad primero estudié fotoperiodismo, que me ayudó mucho a entender la onda de la fotografía dentro del cine. Después estudié eh, narrativa en SOGEM. En SOGEM no terminé porque ya estaba en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Y después estudié continuamente en la sección de autores y adaptadores cursos de guión. Todo el tiempo estaba en cursos de guión, todo el tiempo y con guionistas profesionales que me ayudaron muchísimo. Y para todas las novelas y para todos los guiones, todos tienen investigación, aunque sean cuentos cortos, porque me gusta que estén basados en la realidad para que nos puedan espantar de verdad. Entonces, es importantísimo estudiar. Ahora, lo que a mí me ha funcionado es estudiar y publicar, seguir escribiendo. Nunca he dejado de escribir. Entonces, continuamente he publicado cada año al menos dos novelas. Desde los 18 años no he dejado de publicar ni un solo año y tampoco he dejado de escribir guiones desde que descubrí la escritura de guión. Y también siempre se ha filmado una película al año mía o una serie. Entonces, pues el chiste es estudiar y trabajar muchísimo, ¿no? Bueno, a Hollywood llegué porque ellos me llamaron primero para hacer una película que se llamó Santiago Apóstol. Es muy curioso porque no es de género. O sea, tengo, en guión sí tengo más cosas que no son de género. Tengo un musical, tengo una serie de romance, dos series de romance, esta película que es religiosa. Entonces me llamaron para hacer esta película porque escribía rápido. O sea, alguien me recomendó porque necesitaban el guión en un fin de semana. Y era un guión de largo, con muchísima investigación, pero la verdad quedó increíble. O sea, es de los guiones que más me gustan y que se filmó y quedó bien bonito. La verdad, la película quedó muy bonita. Y entonces, a partir de ahí, y estando en festivales de cine, conocí primero a Mick Garris, que es de las personas que más ha adaptado a Stephen King. Él vio mi película, Están aquí, y a raíz de eso nos hicimos muy amigos.
empezamos a escribir juntos y después conocí también a Richard Christian Matheson, que es uno de mis mejores amigos del mundo, que es platicar con él es como estar en una clase, ¿no? de guión y de todo lo que me cuenta, ¿no? De Ray Bradbury, de toda esta gente que conoció que es irreal. Él, Richard Matheson, fue el que me llevó con Stephen King. Y también gracias a todo esto, pues salió la oportunidad de hacer Nightmare Cinema con ellos, pues, que eran mis ídolos de niña, ¿no? Joe Dante, Richard Matheson, Ryuhei Kitamura. Y salió esta película. Después se iba a hacer otra serie, pero pues se canceló por el COVID. Y así, ahorita tengo una película en stand-by también, que ya estoy esperando que salga, en Georgia, que ya no es con ellos, pero sí es con Matt Stein, que es el productor de Piraña, de Halloween, de Scream. Entonces, pues una cosa va como ligada a la otra. Yo creo que el chiste es trabajar muchísimo. Y en otros países, también tengo un guión esperando en Argentina, tengo un guión esperando en España, tengo otro en Budapest. Este fue rarísimo porque ese entré por concurso en un festival y quedó, es una serie de terror de mujeres que se dedican al terror, entonces se llama Queens of Horror y pues también estoy esperando. Lo que pasa es que todo se detuvo muchísimo por el COVID y muchas cosas se están retomando apenas, pero pues sí, afortunadamente tengo cosas como en muchos países y bueno, obviamente en México, que ha sido también a raíz de las novelas. O sea, sí me ha pasado que de pronto leen una novela y me llaman por eso, ¿no? Está padrísimo. O al revés, ven alguna de mis películas y se enteran que tengo novelas, se las mando y les gusta, ¿no? Y todo va junto, es una cadena muy padre. Ellos vienen de noche, es este librito que está por acá. Es un cuento largo o novela corta, ya sabes, el típico de no sé hasta dónde llega es una línea muy fina, ¿no? Es un texto en primera persona de una mujer que se queda atrapada en su casa porque todos los que están afuera ya están muertos, pero regresan como fantasmas. Pero si te toca un fantasma, te mueres también. Y ellos solamente regresan a revivir sus mejores memorias. Ella está esperando ver al amor de su vida. Ella espera ser su mejor memoria para poderse morir y es de las pocas que quedan en el mundo. Entonces es una historia muy solitaria que habita en este mundo abandonado, que todavía escribe además, es escritora y quiere dejar como algo, a lo mejor alguien un día encuentra sus textos, ¿no? Entonces es una historia como muy desoladora, muy oscura, completamente oscura, claustrofóbica, como después del apocalipsis. No es de ciencia ficción, es de terror. Y como te decía, es publicada por Duende Malo y Lengua de Diablo, que es una editorial independiente que están ubicados en Morelos. Está muy padre. Entonces la presentación va a ser el 4 de noviembre a las 5 de la tarde en La Tallería, se llama, en Cuernavaca. Ahí lo pueden buscar en las redes sociales. Y es la primera vez, por fin, que voy a publicar. Ellos vienen de noche, salió hace un par de meses. Y me emociona mucho, lo escribí durante la pandemia y creo que quedó bonito. Para mí los escritores cuando estaba chiquitas eran mis superhéroes. Mis papás me premiaban con libros. Creo que eso fue súper súper influyente en mí. O sea, cuando me portaba bien, me llevaban a la librería y me compraban un libro. Y llegué a ver un par de escritores dando firmas y se me hacía como, qué cosa más increíble, ¿no? Yo pensaba que nada más los superhéroes daban firmas, los superestrellas o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que devoraba todo lo que llegaba a mis manos. Mi papá tenía muchos libros, entonces todo, desde libros que no eran apropiados para una niña, pero pues como no me decía nada, por ejemplo, leí Santa como a los 8 años y me impactó muchísimo. El nombre de la rosa, por ejemplo, pero todos me fueron alimentando. Me di cuenta cómo eran importantes las atmósferas, era como un estudio, no sabía que estaba estudiando, pero todo el tiempo lo estaba haciendo, ¿no? Empecé a leer en otros idiomas muy chiquita también, entonces leía a Agatha Christie también, por ejemplo, pues todo lo que llegaba a mis manos. La literatura para mí ha sido mi vida. Las letras es como si me la hubieran salvado. Yo no sé qué hubiera hecho de mi vida si no fuera escritora.
y mi vida siempre estuvo llena de personajes. Muchas veces no me acuerdo bien del libro que leí de chiquita, pero me acuerdo perfecto de los personajes, me acuerdo cómo se sentía leerlos, porque la literatura tiene esa cualidad de transmitirte emociones y esas emociones no se te olvidan. Si el libro te llega, no se te olvidan. A lo mejor de pronto lees muchísimos libros y no te acuerdas de todo, pues suele pasar, pero esa emoción se queda contigo y es algo increíble y yo creo que eso es lo que me cambió la vida, ¿no? Es lo que definió como mi camino dentro de, pues, del arte, ¿no? Bueno, está Distopia, es un libro de Richard Christian Matheson. Richard es hijo de Richard Matheson, que escribió Soy leyenda, pídele al tiempo que vuelva, la dimensión desconocida, bueno, The Incredible Shrinking Man. Entonces, Richard tiene toda la escuela de su papá. Y tiene un libro, bueno, tiene muchísimos libros, muchísimos, pero tiene uno en particular que se llama Distopia, que son una serie de cuentos en un mundo un poco más onírico. Él escribe muy así, pero te deja con esta sensación. Cada cuento te deja con una sensación diferente de acuerdo a lo que estás leyendo. Son cuentos muy sencillos que se pueden encontrar, creo que en Amazon. Y bueno, el primero sería ese, de Distopia. Tal vez el segundo sería Regreso a Aslan, también de la editorial de otro tipo, es de Henry Bedwell. Ese no es de terror, pero es de fantasía y me encanta porque es complicadísimo escribir algo así. Yo no podría. Habla de la conquista, habla con nombres y todo, pero de una manera súper amena. Pero lo más padre de aquí es que eso desde el inicio los aztecas ganan, pero además ganan gracias a los dioses que no dejaron ir y ganan gracias a todos los simbolismos que tienen de sus antepasados. Y es súper entretenida, es una novela de fantasía increíble. Entonces esa, Regreso a Slan de Henry Bedwell. Por supuesto está Aura de Carlos Fuentes, que fue de las primeras novelas que de verdad me llegaron muchísimo. Es una novela súper cortita que creo que ha quedado un poco olvidada últimamente. Yo creo que debería retomarse. Es una novela pues, de fantasmas, escrita en primera persona, que me impactó tanto que me acuerdo, la novela ahí dice, ¿no? Que es en Donceles, en la calle de Donceles, donde va este personaje, y ahí se queda, ¿no? Entonces me impactó tanto que ya de grande, cuando pude ir, fui a la calle de Donceles, al número, a buscar, a ver si es cierto que estaba ahí este lugar donde vivía Aura. Y no, es una casa de fotografía y no tenía la menor idea de qué les estaba yo hablando, ¿no? Pero me impactó profundamente la atmósfera y la forma tan sencilla y franca en la que están escritos los personajes y tan poético también. Carlos Fuentes se me hace pues, uno de los mejores escritores que han existido, ¿no? Entonces, bueno, está Aura de Carlos Fuentes, está Soy leyenda de Richard Matheson. También es un libro chiquito, dejando de lado la película de Will Smith. Es un libro que también habla muchísimo sobre el encierro, sobre la claustrofobia y el hecho de perder todo y tener que continuar. Es un libro muy duro, muy, muy duro, que además puso las bases para después escribir historias de ese tipo. Y pensando en eso también de las bases, pues está Hill House de Shirley Jackson, la novela original. Esta novela, dice Stephen King, que fue de las que más lo influyó para poder escribir. También lo dijo Richard Matheson, dice, yo escribí La Casa Infernal porque pues leí Hill House. Hill House es terrorífica, terrorífica. También la película es muy buena, la serie es muy padre, pero de verdad lean la novela. Es maravillosa. Los ambientes son maravillosos. O sea, llega un punto en el que estás inmerso en la lectura y no lo puedes dejar ir. Y finalmente yo creo que sería El Exorcista. O sea, El Exorcista lo leí de día en un parque y aún así me dio muchísimo miedo. Las imágenes que maneja es muy parecido a la película, pero leerlo te deja una sensación súper diferente. Entonces yo creo que esos serían los libros que me gustaría recomendar, sobre todo para estas fechas.